En el estado indio de Rajastán, al noreste de la India, se encuentra el archiconocido, único y peculiar templo de Karni Mata o templo de las ratas, famoso por albergar unos 20.000 de estos roedores que acampan a sus anchas y que han encontrado en este el paraíso que todo bicho podría desear. Si eres escrupuloso, quizás te dé un poco de asco. Desde luego, no todos los lugares están pensados para todo el mundo y es posible que este sea uno de ellos, al menos si tienes musofobia, o sea, fobia a las ratas y ratones. El templo de las ratas se construyó hace más de 600 años en honor a la diosa Durga, reencarnada en Karni Mata sobre el siglo XIV. Según la cultura hindú, la diosa Karni Mata, quien fue la reencarnación de la diosa Durga, que es la diosa del poder y la victoria, pidió a Yama, el dios de la muerte, que le devolviera la vida a uno de sus hijos. Tras negarle la petición, Karni Mata hizo que todos sus descendientes se reencarnaran en ratas al morir, de manera que dejó al dios de la muerte sin sus almas humanas a modo de venganza. Es por este motivo por el cual las ratas se consideran animales sagrados, puesto que son descendientes de la diosa. Como hemos mencionado anteriormente, las ratas y ratones son considerados sagrados por parte de los devotos que acuden a este templo a visitarlos. De hecho, se llevan a cabo peregrinaciones de horas y horas por parte de los devotos que esperan con ilusión ser rozados por las ratas o que éstas les pasen por encima de los pies, ya que es considerado como una señal de la buena suerte. De hecho, de entre todas las ratas, aquellas que son de color blanco cuentan con mayor prestigio. Esto es así debido a que son consideradas como la propia reencarnación de la diosa Karni Mata y sus hijos. Tal como explican los devotos, estas son muy difíciles de ver, por lo que la persona que tenga la oportunidad de toparse con una de ellas tendrá buena suerte durante mucho tiempo, al ser una señal de buen agüero. Por supuesto, tanto los ratones como las ratas de este templo son considerados con sumo respeto, por lo que reciben ofrendas de leche, frutas y dulces. Los fieles que acuden hasta este lugar lo hacen con el fin de buscar bendiciones y prosperidad. Aunque el templo de las ratas empezó a construirse hace 600 años atrás aproximadamente, no se finalizó hasta principios del siglo XX y en cuanto a la arquitectura, el templo Karni Mata destaca por la entrada de mármol blanco y las puertas de plata. En el interior, el color rosa intenso de sus paredes tampoco deja a nadie indiferente, aunque el atractivo principal para todos y por el que se ha hecho famoso fuera de India son las ratas. Con solo cruzar la entrada al templo ya empiezas a ver roedores a ambos lados. Si las ratas están aquí generación tras generación es por la posibilidad de encontrar alimento fácil. Prueba de ello son los cuencos repletos de leche que les sirven de alimento. Para el turista extranjero solo supone una visita exótica, pero para los fervientes seguidores de la diosa Durga, este templo supone un lugar de peregrinación. En el interior se encuentra la parte más sagrada del templo de las ratas, el santuario para la diosa, una imagen de Karni Mata que mide 75 centímetros de altura, cubierta con una corona y una grinalda de flores. Paseando por el interior del templo puedes ver algunos orificios que se hicieron para que las ratas pudiesen acceder de una habitación a otra. Al final compruebas que está construido para que acampen a sus anchas. En el interior del templo tienes que ver bien dónde se pisa, y es que más de 20.000 ratas corretean por el suelo de un lado a otro, se encuentran arremolinadas comiendo y bebiendo de cuencos en el suelo, subidas en las repisas, saliendo de entre las grietas de las paredes e incluso paseando sobre los pies de los visitantes y devotos, aunque no hacen daño a nadie. Para que los seguidores y turistas puedan hacer más amena la visita al templo de las ratas, algunos de los señores que cuidan del templo se encargan de mantenerlo limpio a base de barrer y barrer todos los desperdicios que van dejando estos animales. Si bien no lo dejan muy limpio, al menos sirve para no tener que ir pisando excrementos sagrados según lo consideran los locales. El templo de las ratas de Karni Mata sin duda es algo curioso, aunque en un principio pueda parecer un lugar no apto para personas de estómagos débiles, al final no resulta ser tan asqueroso como parece. Para acudir al templo de las ratas en India hay que hacerlo descalzo, al igual que en el resto de los templos del país. Los locales entran descalzos, aunque afortunadamente puedes hacer uso de calcetines.
Justo en la entrada del templo se encuentra un lugar donde poder guardar los zapatos o zapatillas de manera gratuita. A continuación podrás pasar a recorrerlo y esperar que las ratas y ratones pasen por encima de tus pies como una señal de buena suerte. Por supuesto, será inevitable que pises los excrementos de estos roedores, teniendo en cuenta que en su interior encontrarás miles y miles de ratas correteando de un lugar a otro. En la religión hindú, la vida de un animal se considera igual a la de un humano, de modo que todas estas ratas se cuidan y veneran, siempre están alimentadas, las protegen de otros animales y los visitantes les traen ofrendas. Y no solo eso, sino que consumir alimentos que han sido mordisqueados por estos roedores se considera una práctica sagrada. El templo tiene espacios de adoración pequeños y cerrados, pero el gran patio principal está completamente abierto para permitir la entrada de luz y facilitar la circulación de las personas en su interior. Sin embargo, hay una enorme malla metálica que cubre toda la parte superior del templo para evitar que los animales sean atacados por halcones o cuervos, pues cada rata es sagrada. Nadie puede matarlas, pero si alguien lo hace, deberá reemplazarla por otra rata, a menos que done algo de oro o plata. Los miles de roedores se han acostumbrado a la presencia de seres humanos dentro del lugar. Que ambas especies compartan el espacio no implica un riesgo para nadie, y aunque hay que evitar los orines, heces o charcos de leche que se riegan de los enormes platos donde las ratas beben, es posible caminar tranquilamente por el lugar. Miles de ratas saltan, corren, hasta se enfrentan en dos patas mientras los visitantes hacen su visita a uno de los lugares más curiosos de todo el país. La entrada no tiene ningún costo, pero durante los últimos años este particular templo en el estado de Rajastán se ha vuelto turístico, y para poder ingresar cámaras o teléfonos móviles hay que pagar una suma de alrededor de 30 rupias indias, aproximadamente 35 centavos de dólar. Desde fuera parece un templo hindú convencional. No obstante, Karni Mata es un lugar especial, ya que aunque en la India se veneran animales como las vacas o se les regalan templos a los monos, en ningún lugar sagrado existe una devoción tan fuerte por un animal asociado a la suciedad, plagas, enfermedades y tradicionalmente repudiado por el hombre, como es la rata. En la India, la rata es una figura emblemática conocida por todos. Representa la astucia, la determinación y la agilidad. La rata es una de las criaturas más inteligentes del reino animal, y en la India es una figura que se usa para representar la habilidad para encontrar soluciones a los problemas. Esto se debe a su habilidad para navegar por el espacio y encontrar soluciones de forma rápida. La rata también se relaciona con la religión en la India. En el hinduismo, la rata es considerada como una manifestación del dios Ganesha, que es el dios de la sabiduría, el conocimiento, la fortuna y la riqueza. La rata también se cree que lleva la prosperidad a los hogares en los que se encuentra. Por esta razón, muchas familias en la India mantienen ratas como animales de compañía en lugar de matarlas. ¿Qué te ha parecido este lugar? ¿Te atreverías a visitarlo? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.